Bueno, y seguimos con el Living en esta tarde. Gracias por todos los mensajes que están llegando y vamos a dar paso a la primera entrevista. Como les decía, recibimos a dos periodistas. Ambos escribieron un artículo muy profundo e interesante que también de alguna manera refleja una realidad de nuestro país, una triste realidad de nuestro país, pero sí será importante saber y dar a conocer. Y además fueron premiados. Ellos la publicaron en el diario El Observador. Estamos hablando de una Carolina que es compañera de la casa, ya la deben conocer, Caro de Lisa y Tomer Urbix. Ambos, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias por la invitación y por tomar este tema, que es profundo, como decíamos ahora en la pausa. Absolutamente, conversábamos de eso, ¿no? Ambos periodistas, muchísimo trayecto, también ambos docentes, ¿no? Pero qué difícil estos temas, ¿no? Porque hablamos de un tema que tiene adolescentes, infancias, que hay una muerte en la investigación, ¿no? Que hay abusos. Es sumamente complejo, ¿no? Entonces, no dejan de ser dos seres humanos, además de ser periodistas formados y con mucho oficio. Pero bueno, ¿cómo trabajan con eso? Bueno, nosotros el artículo que publicamos, que va a cumplir un año, ahora el 30 de julio creo, era sobre casos de explotación sexual de adolescentes bajo el amparo del INAU en Rivera. Y este tema se despertó a partir de una muerte adolescente, una muerte materna de un adolescente, y a partir de esa noticia fue que despertó la alerta de qué había detrás de todo eso, ¿no? Y bueno, y el trabajo nuestro fue justamente ir como tratando de tirar de esa piola para ver hacia dónde nos llevaba. O sea, el puntapié es esa muerte materna. Eso es lo que ustedes le dicen a acá. nosotros nos llega de una fuente anónima, digámoslo así, porque no está citada en la nota, el dato de ocurrió la primera muerte materna del año, se dio en el hospital de Salto, ahí todavía no estaba vinculado a un hogar del INAU en Rivera a priori. Claro. Y hablamos de un adolescente y hasta ahí un poco más de información. Cuando uno empieza a escarbar, empieza a ver que en realidad esa muerte materna era como la punta del iceberg de una trama mucho más complicada de desprotección de quienes el Estado, y el Estado ahí no hablo solo del INAU, el Estado en distintas instituciones, tiene que proteger. No solo por cuestiones de explotación sexual, que es lo que terminamos confirmando en algunos casos, sino también en otros derechos que estaban siendo vulnerados de las adolescentes que vivían en ese hogar, o algunas todavía viven, del INAU en Rivera. Que de hecho la adolescente en ese momento no estaba en esa tutela, estaba con su madre, pero claro, venía del INAU. Que ustedes relatan una situación que se reitera con varias, que son esas salidas, esas escapadas, ¿no? Que es claro que es un hogar, que no están encerradas, que no es que están presas esas personas. Exacto. Pero sin embargo, bueno, esas salidas, esa falta de control también. Es falta de control, pero de muchas más cosas, porque para empezar no están presas. Entonces, hablar de escapadas es extraño también, ¿no? Ellas se van de un lugar al cual no lo sienten un hogar. Entonces, también cuando uno lo cuenta desde el aspecto institucional, es que es generalmente lo que permea a la población. Uno piensa, INAU, adolescentes que se escapan, o sea, enseguida lo vinculás como a lo delictivo, como que están haciendo algo mal, cuando en realidad estas adolescentes son las adolescentes más desamparadas del país, porque terminan en el INAU porque tienen primero el desamparo de sus vínculos. Y aún así, el INAU, y en este caso el de Rivera específicamente, no le daba las herramientas para que ellas sintieran un hogar. Y tiene sentido que un adolescente de 13, 14, 15 años quiera tener una vida social afuera. Sí, también. De hecho es parte de la adolescencia, poder ir a bailar, salir, eso, o debería hacerlo. No tienen, de hecho, horarios y fechas estipuladas para salir a bailar. Claro. Para generar vínculos sociales. No está contemplado. No estaban. No es esto de que no sienten el hogar solo por una cuestión si es afectiva, sino viven muchas juntas en una misma habitación que no tiene puertas. Imagínense la adolescencia sin intimidad. Hoy nos preguntaban, la primera pregunta que nos hacías era el tema del factor más humano, cómo es como periodistas profesionales, pero al mismo tiempo desde el rol humano cubrir estos temas. Y aún ahí, indudablemente, por más que trata de abstraerse y separar, compara con su vida, con su día a día. Claro, es inevitable. Y uno en el día a día hemos tenido, la mayoría de nosotros, de los que estamos hoy en día frente a un teclado y contándoles historias, la suerte quizás de haber tenido las comidas cuando queríamos, un cuarto con cierta intimidad, una puerta, poder decirle a mamá, papá que sí, que no. Claro. Los baños con puertas, no solo el cuarto, ¿no? Ni siquiera los baños. O sea, es una manera, un trato muy, muy frío
que hace que obviamente ellas quieran ir a buscar una vida afuera totalmente normal, ¿no? Pero en esa salida afuera es donde se se exponen, digamos, a los peligros que implica, en este caso, una ciudad de frontera, la explotación sexual. Son adolescentes que no tienen nada, no tienen vínculos, no tienen afecto, y cualquier persona afuera que les ofrezca, por mínimo que sea, desde ropa, un abrigo, una comida, un techo, va a ser mucho más tentador que estar en un lugar donde no reciben absolutamente nada, ¿no? Sin duda. Recién hablabas de esto, la ciudad frontera, ¿no? ¿Qué tanto juega eso? ¿Qué tanto juega también la responsabilidad de las dos ciudades, de pasarse la pelota de alguna manera, esa investigación que quizás nunca se cruza? Hay ahí como una cuestión, ¿no? Que se desdibuja. Eso juega en algunos vacíos, sobre todo en esto de pasarse la pelota, cuando interviene la policía de un lado del otro, la justicia de un lado del otro. De todas formas, quiero aclarar que si bien la frontera tiene una dinámica, y no hay que quitarle mérito, una de las sospechas que tenemos con Caro, también hablando con fuentes que hablamos y un poco la nota trata de explicarlo, es que esto excede a Rivera. Es probable que la cuestión de país, explotación sexual de menores que están bajo el amparo del INAU sea más a escala país, incluyendo Montevideo. Quizá la modalidad, sí, la particularidad que se da en Rivera es justamente eso que decíamos, ¿no? El cambio de autoridad. Y nosotros lo retratamos eso en la dificultad particular que tiene este departamento, que arranca la nota cuando ellas denuncian que se reunieron en una casa del lado de Santana y denuncian ante la policía que fueron abusadas, y lo que hace la policía es tirarlas de este lado de la plaza. En el medio de la plaza. Las deja ahí, resuélvanse. Y después fueron ellas que tuvieron que ir a la policía local de Rivera para volver a denunciar lo que habían vivido. Entonces, pasa un poco eso, ¿no? Hasta acá llega, y la comunicación entre países no está tan aceitada. Capaz que en la teoría sí, pero en la práctica no per se. Sucede. Bueno, pasa dentro de nuestro propio país. Entre las instituciones tampoco hay un diálogo o una congruencia muy clara, y eso es el resultado es este caso. Claro. Ustedes también en la investigación hablan esto, de que hay una cuestión de género, las adolescentes más bien captadas con esto del abuso sexual, y los varones, las infancias, los varones, van hacia otro lugar, al narcotráfico, ¿no? Son captados de ese lugar también. Eso es una investigación, es parte de la investigación. Eso fue como un indicio, o sea, fue un acercamiento que tuvimos al hablar también con diferentes como fuentes que han tratado el tema, que se suele dar esa lógica de los varones son más captados por el narcotráfico o por el microtráfico, etcétera, mientras que las adolescentes son más llevadas hacia la explotación sexual. El rol de género pesa, no es excluyente. No, imagino. Claro. Sí, debe haber variadas experiencias. En el relato también, se cuenta cómo sigue esta historia, ¿no? de esta adolescente que termina muriendo embarazada, que además no se cataloga, no se le da la posibilidad de realizarse un aborto, ¿verdad? Una intervención del embarazo, cuando quizás la situación era demasiado compleja y que estaban todas las pruebas de que podría haberse hecho o debería, ¿no? Sí, y quizá ahí, no recuerdo, nosotros enumeramos 11 omisiones del Estado, en este caso, que termina con la muerte, ¿no? Porque quizás como muy simplista decir, bueno, el INAU es el responsable de, o la policía que... No, hay un conjunto de migas de pan que van llevando a este desenlace, ¿no? Uno de ellos es la cuestión, lo vinculado a su embarazo. Hay varios temas ahí. Primero que en el momento en que se le detecta el embarazo, primero hay un tema con los plazos. Sí, 14 ¿no? semanas estaba, ¿no? Claro, pero aparentemente no estaba de 14 semanas, porque uno hace la cuenta para atrás, si el bebé nació en determinada fecha, en el momento en que se detectó el embarazo, te daba que estaba, digamos, en un embarazo más reciente, es decir, estuvo mal diagnosticado desde el momento en que podría haberse realizado una interrupción voluntaria del embarazo. Que además, incluso estando de 14 semanas, ella podría haber, la ley establece hasta 12, pero hasta 14 cuando hay un riesgo, sí, o que está, bueno, y era un caso que no meritaba dos lecturas. Obviamente lo decimos con el diario del lunes, ¿no? En su momento se decidió otra cosa. Incluso la ley permite, por fuera de las 12 semanas que es en general y 14 en situación de violación, cuando hay un riesgo inminente de la salud de la mujer,
porque se puede llegar a suicidar por una cuestión de su propia salud, porque está amenazada, los ginecólogos tienen la potestad incluso de ampliarlo todavía unas semanas más. Claro. Es decir, que se podría haber dado ese abanico. Y eso es algo incluso antes de que se aprobara la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay. Es decir, sí, que ya algo histórico existía. Claro. Ustedes también relatan y hablan de lo normalizadas que están estas situaciones, ¿no? ¿Cómo fue eso cuando se fueron dando cuenta, teniendo las entrevistas, hablando con las personas, los diferentes involucrados? Sí, nosotros no sabíamos eso, o sea, nosotros hicimos un trabajo de producción bastante intenso desde Montevideo, digamos, y en un momento decimos, no, bueno, tenemos que ir, tenemos que viajar y ver, tratar de acercarnos lo más posible a esa realidad. Y creo que fue ese el momento en el cual nos dimos cuenta lo naturalizado que estaba todo, que fue cuando hablamos con el director del INAU en Rivera, cuando conocimos a las directoras del centro. Ellos lo tienen asumido y como que es un mensaje de esto es así, no entiendo por qué se sorprenden, es así, como es un statu quo que no se puede cambiar. Y a nosotros eso, que no conocíamos, que veníamos como lo mirábamos con unos ojos, digamos, nuevos, fue como descubrir algo que nunca va a cambiar si vos lo vivís como de una manera normalizada. Bueno, incluso te lo cuentan como parte de la rutina, ¿no? Bueno, si va al liceo, tal vez que va, y el captor, el futuro lo persuade para juntarse en una placita, que la placita es tal. Y bueno, viste que acá a veces se quieren ir, salen, no deja de ser un hogar, no están encerradas, no son menores infractores. Es un hogar. Claro. Aunque aún cuando esté cerrado con llave, tiene capacidad de escaparse, como uno podría salir de su casa. Es decir, no es algo que iban a la placita y la placita es tal, y a veces es un intercambio de champion. Es decir, te lo van contando como una normalidad, como que es parte del día a día, ¿no? De lo obvio. De hecho, ahora que decís esto de la institución, la escuela, hay una que reflejan eso, que las maestras empezaron a detectar, que venía maquillada y bueno, diferente. Un comportamiento que no era habitual para esa edad, ¿no? No, iba con dejos de maquillaje, con restos de cigarrillo en la cartera. Con dinero. Claro. Si es que iba a clase y muy cansada. Entonces ahí la maestra, ávida, viendo un poquito la reacción, la actitud de esa niña, insisto, niña, da aviso y inicia un protocolo que termina siendo como parte de la primera denuncia también de explotación ahí. ¿Cómo es el vínculo de estas infancias, estas niñas, con los educadores dentro del INAU, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Qué dicen ellos también a medida que ustedes iban investigando? Con los educadores dentro del INAU. Esto de las escapadas, por ejemplo, ¿qué respuesta hay de eso? ¿Es algo que, bueno, pasa, sucede? ¿Hasta dónde tienen para accionar también? ¿Quién? Quienes están ahí dentro, cuidándolas, el educador. Eso que vos planteás es uno de los argumentos cuando uno le pregunta, ¿y vos qué hiciste? ¿Qué hacen ante esta realidad? Y se sienten también un poco atados de manos, que responde a la, no diría desidia, pero a ese estado pesado que es el estado difícil de cambiar. Y bueno, y sí, nosotros lo reportamos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para frenar? A veces se generan situaciones de violencia, o sea, ellos nos contaban de adolescentes que se tiraban de un muro para salir y se quebraban una pierna o que rompían un vidrio. Claro. ¿Y cómo contenés eso? O sea, yo creo ahí que hay una cuestión de que no es tampoco por responsabilizar a los que están ahí en el día a día, porque no es nada fácil y es cierto que a veces no están todas las herramientas dadas. Nosotros no notamos mala voluntad generalmente de los trabajadores. Si hay una cuestión, siempre sale el tema de presupuestal y de recursos. En Uruguay es como casi que una tónica y una de las primeras excusas ante todo. Bueno, a veces que faltan recursos, a veces que no. A veces esto de cómo lidiar, a veces hasta cuánto los protocolos te permiten actuar o no. Claro. Si quiere irse del hogar, ¿hasta cuánto puedo retener o no? Sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cuánto mano dura se permite o no? Claro. Es decir, todo eso es parte de lo que está en juego. Sí, y de lo que termina reflejándose. También en esta chica que termina muriendo, hace qué respuesta da, ¿no? Porque hay toda una investigación también, ya desde la fiscalía, y ellos, los procedimientos, pues ella termina de Rivera yendo a Salto, que tiene 4 horas también, ¿no? Cuando se siente mal estando en la casa de su mamá. Sí, nosotros ahí no encontramos en aquel momento una responsabilidad directa en el accionar de ACE. El traslado era como... Era lo esperable. Era lo esperable y no fue lo que generó, digamos, o terminó desencadenando la muerte de ella, de su muerte, ¿no? No pasó por ahí. Quizás lo que hace está un poco más vinculado al embarazo. Al inicio. No al desenlace final, sino más
a Sí, esto que hablábamos. el aborto, el embarazo, la prevención del embarazo, alguna cuestión con métodos anticonceptivos. Es decir, como por ahí viene un poco más la parte donde empiezas a ver unos grises. Claro. En el final, si bien se termina atendiendo en Rivera, eso nos explican que es parte de la dinámica que a veces se da y que no fue lo que influyó en si muriese o no. Digamos. Bueno, recién decías esto, anticonceptivos. De hecho, la chica quería, estaba dispuesta, ya estaba su sí aprobado, ¿no? Eso pasa, es como bastante habitual. Son chicas muy jóvenes, ¿no? Claro. O sea, 15, 16 años, otro caso de 12, 13 años, que le genera también un shock emocional de qué hacer con ese embarazo. En este caso, ella estaba dispuesta a implementarse un anticonceptivo subcutáneo antes, ¿no? Y después tuvo idas y vueltas con respecto a la interrupción del embarazo y de hecho lo quería hacer. No pudo. Claro. No pudo y tuvo que seguir con ese embarazo. Lo mismo pasó con el otro caso que también contamos, ¿no? O sea, se genera como eso de sí, no, ahora lo quiero, ahora no. Porque hay mucha confusión también en una situación de ese tipo y más en una adolescente tan chica. Claro. Ahora, ya ¿no? que desarrollamos los casos y vemos lo fuerte que es y la gente también. Ahora quiero ir a la parte de ustedes personal. La pregunta del inicio, ¿no? Esto de cuando empiezan a investigar, se van relacionando con esto, más allá de ser dos profesionales. Bueno, ¿qué pasa en lo personal? ¿Cómo hacían para volver a sus casas? ¿No? Porque es una temática, yo creo que de las más fuertes cuando hablamos de abusos sexuales, bueno, todo lo que hemos relatado. ¿Qué les pasaba a ustedes? Seymour Hersh, un famoso periodista de investigación estadounidense, él habla mucho de la idea de que por más difícil que sea la historia que uno está contando, tiene que hacer lo posible para separarse el camino, hacerse a un lado y contarlo como quien lo cuenta de afuera. Y aunque suena muy lindo, no es tan sencillo obviamente, yo intento por lo menos hacer ese ejercicio. Trato en la medida de lo posible. Si uno va siempre con las historias encima, Claro. te volvés loco. O sea que básicamente hay un momento en el que uno tiene que hacer un clic. Lo que no quiere decir volverse insensible, pero sí tratar de hacer el ejercicio de no ir a dormirme con las historias en la cabeza, por ejemplo. Claro. Que es parte. No siempre se logra. Eso es difícil. Para mí eso es radicalmente, o sea, estoy en la vereda de enfrente en cuanto a la teoría y lo que debería ser Claro. y lo que finalmente pasa. Y lo que pasó. O sea, lo que pasó. para mí al menos es prácticamente imposible. No, y además también para vos en este caso estamos hablando de mujeres, abusos sexuales, digo, también está una Pero perspectiva de... y es que hay una cuestión de empatía también, que uno cuando hace periodismo, o sea, la empatía es como un sentimiento que tiene que estar ahí, ¿no? Una emoción que tiene que estar ahí también para poder entender al otro y poder tratar de acercarte a esa realidad. Y es muy difícil desapegarte o mirarlo como desde una distancia realmente. Y Sí, igual hay una ventaja comparativa. Es decir, tanto Caro como yo en distintos trabajos venimos trabajando mucho en algunas de las temáticas sociales, infancia, pobreza, política, historias de vida. Entonces, eso yo no digo que te separe, que te vuelva insensible. Lo que voy es que uno va armando una especie de coraza, que es una coraza porosa, que te termina por momentos también afectando, que uno tiene que generar empatía con el entrevistado, pero que también te trata de proteger un poco para poder seguir siendo útil en la labor. Sí, eso. sí, por supuesto, cumpliendo el rol que Claro. estás ahí, por supuesto. Pero claro, en este caso ustedes visitando el espacio. Recién hablábamos de los lugares. Cuando uno visita es lo que veo, el olor, la sensación, lo que me pasa adentro, todo Sí. eso se juega. Imagino que después aparece esto antes de irte a acostar. Claro, Se te no, en viene este algo. caso sí. Este caso para mí fue uno de esos casos en que estás Sí. varios días pensando y dándole vueltas y sobre todo sabiendo porque más allá del reconocimiento que obtuvimos con este trabajo, que es una satisfacción saber que se reconozca, por otro lado uno sabe que aunque lo exponga y lo cuente, el cambio es muy difícil. Claro. Y uno siempre como periodista cuenta con la ilusión de que la realidad cambie y mejore, ¿no? Eso es lo que nos mueve, pero también sabemos Sí, que muchas veces queda ahí. Y no estoy segura de que este sea el caso, de todos modos, ¿no? Y no lo digo por este caso en particular porque, bueno, hubo una interpelación después, o sea, sé que las autoridades actuales están... Justo esta investigación generó algunos pequeños En cambios. En este caso sí. El Poder Judicial, por ejemplo, determinó que los jueces tengan que ir a ver cómo viven las condiciones de cuando envían a alguien al amparo del Estado en el INAU, ir a ver cuáles son las condiciones de vida.
estuvo la interpelación, la Institución Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación que además el resultado es bastante lapidario. Sí. Y encuentran todavía más casos de explotación de los que nosotros en su momento pudimos hallar. Es decir, como que hubo ciertos cambios. Pero También es excepcional. Claro, y también la realidad es que la cuestión es más de fondo, no han cambiado. Sí, tal cual. Pero bueno, son señales, pero... Muy buenas señales el hecho del trabajo de ustedes que mueve la estantería. Que haya podido mover. Sí, me parece que en definitiva no digo que sea el objetivo, pero es uno de los tantos muy interesantes, porque en definitiva lo que queremos todos es que la situación cambie, ¿no? Que esas infancias tengan unas mejores condiciones y puedan tener oportunidades. Mejores oportunidades. Ahí está. ¿Qué significa para ustedes el premio también? Un reconocimiento, digo, más allá del contexto, de lo duro, del artículo, de todo lo que han escrito e investigado, pero el premio desde lo personal. Y es eso, es una satisfacción porque creo que lo trabajamos con mucho compromiso y responsabilidad, o sea, le pusimos mucha profesión, pero mucho corazón también al trabajo, y que otras instituciones lo reconozcan, es eso, es como la satisfacción de decir, bueno, esto hay alguien que está prestando atención a esto que se está haciendo, ¿no? O sea, que no es en vano. Está buenísimo. Y también nos pasa mucho, bueno, ahora Caro justo es compañera de ustedes en la tele, ¿no? Pero quienes trabajamos más históricamente detrás de cámara, en prensa escrita, uno a veces nunca ve tampoco las devoluciones, el feedback, se entera de manera colateral por algún mensaje, algún correo, pero no es lo más asiduo que te paren, que te pregunten, y el premio te da como un feedback de lo que uno está haciendo, como una retroalimentación, que eso siempre es como un mimo, ¿no? Está buenísimo, y además de las organizaciones también, Sí. y de la sociedad. El canal, ¿cómo estamos con el canal? Bien, Bueno, se te ve muy bien. Aprendiendo un formato nuevo. Yo era bicho de redacción, o sea, Claro. para mí esto es totalmente nuevo. Pero se te ve haciendo de todo, hasta ejercicio hicieron ahí en vivo. ¿Ejercicio? Parados con un profesor, los vi. Ah, bueno, sí. De todo, digo, por eso te digo, es una... Voy a pedir que me inviten a esa clase. A ver si... Perfecto. ¿Contenta entonces? Sí, buenísimo. Muy Bueno. feliz de tenerlos de compañeros. Me en encanta. Canal 5. Bienvenida a Canal 5, está buenísimo que estén, hacen un programa precioso, se ve divino. Así que bueno, felicitaciones Gracias. a los dos, gracias por estar acá, sé que bueno, tendrán agendas muy llenas, pero bueno, es importante que esto también se sepa, acá llega a todo el país y bueno, conocer estas situaciones creo que también hacen al cambio, ¿no? Si todos somos conscientes de que esto sucede, en algo se aportará. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hacemos una tanda y regresamos con el living.